Bueno, para nosotros es un partido muy difícil, ¿no? Veníamos con una pista en el que solo a ganar interview y sabíamos de la importancia, ¿no? de este partido, ¿no? Venía de perder, nosotros veníamos de una buena línea, pues esperábamos un partido como este, ¿no? Mucha igualdad. Creo que la primera parte Jaén ha salido mejor que nosotros, ha tenido más opciones de haber metido un gol más, pero yo creo que al final el equipo mío ha mantenido un poco esa salida de Jerez de Jaén muy fuerte y hemos aguantado el partido, ¿no? Con 2-1 pues, no hemos ido al descanso pero me tienen en el partido. Yo creo que en la segunda parte nosotros hemos sido mejores que ellos. Yo creo que hemos tenido muchas más ocasiones que ellos. Es verdad que ellos pues, la calidad la tienen. Al final, un gol de calidad desde Solano se ha levantado el partido, ¿no? Ha puesto la jugada en un sitio muy complicado. Y nada, y con el 2-3, nosotros con el 2-2 hemos tenido el 3-2. Es decir, que con el 2-3 hemos tenido el 3-3. Pero al final la calidad se antepone a todo. El equipo ha defendido bastante bien. Yo creo que hemos tenido, para mí yo creo que el empate es lo más justo. Y ya con el 2-3 hemos puesto los jugadores, pues ya con el 2-4 prácticamente, aparte de 2 minutos, pues ya estaba el partido. Bueno, nosotros somos un equipo muy joven, ¿no? Muy joven, con presupuesto seguramente el doble que vuestro, y tenemos jugadores de 20-21 años. Es decir, pero mi equipo ha competido, está compitiendo a un nivel altísimo, pues se nos ha puesto muy difícil a Jaén, un equipazo, porque son jugadores espectaculares. Y yo dar enhorabuena, ¿no? Enhorabuena a mi equipo por la actitud y bueno, a Jaén, que yo nunca he venido aquí con el pabellón que tiene la gente, la afición, prácticamente no se veía lo que hablaba con los jugadores y luego no sé hay que hablar, apoyarlo, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha estado a un buen nivel y al final, como he dicho, la calidad es lo que marca la diferencia en estos partidos. Sí, bueno, todo el fútbol sala. Está claro que sabíamos, o menos nosotros sabíamos que iba a ser un partido complicado. Hemos tenido que remontar el primer gol nada más empezar en un fallo nuestro. Y una vez que hemos remontado, pues es verdad que parecía que nos habíamos quitado la presión de encima, nos hemos empezado a gustar, hemos fallado ocasiones cuando el partido era para matarlo. Y bueno, y Cartagena pues no es la primera vez que remonta un marcador fuera de casa, se ha empezado a venir arriba, hemos empezado las concesiones, el pivo ya no lo estábamos cubriendo también y bueno, y al final ha llegado ese empate que nos ha metido el miedo en el cuerpo y es verdad que nos había bloqueado un poquito. Luego hemos sacado un poquito con porteros jugadores para romper el ritmo del partido. Creo que hemos cambiado un poco los planes en ese sentido a Cartagena, le hemos roto un poco los esquemas, lo hemos adormilado ahí un minutito que hemos aprovechado para meter ese 3-2 y que luego al final fuera un poquito más fácil y ahí ya tuvieron que regar ellos con porteros jugadores. No, tocar atención no, tocar atención, en todo caso para la gente que viene a la oreja y piensa que se va a ganar fácil. Nosotros sabemos que va a ser muy complicado, de hecho contra Inter están vivos hasta la última hora, ganan en Santiago, ganan en Sota y contra Barça están vivos hasta faltando creo que 2 minutos y pico cuando van 2-1, así que quien piense que se va a ganar un partido fácil en primera está equivocado. Hubo un partido que fue contra Jumilla y ya no va a haber más, y la próxima semana va a ser fácil. Así que sepamos dónde estamos, la mejor liga del mundo y que cualquiera, y más un equipo como este, bien trabajado, con buenos jugadores que saben lo que hacen y una vez que se ha quitado el complejo, yo le había dicho en la previa que es un equipo que si se hubiera quitado el complejo hubiera estado luchando hasta la última hora para meterse en copa. Bueno, yo con el empate no estoy de acuerdo, creo que es verdad que Cartagena ha jugado bien su arma, ha estado esperando media pista casi todo el partido, luego la segunda parte ha tenido buenas reones. Pero sigo insistiendo y aquí no la escondemos, todas las semanas nosotros, independientemente de cómo vaya el marcador, seguimos arriesgando, seguimos yendo por más goles y bueno, lo fácil con el 2-1 hubiera sido meterse en media pista y especular y no querer jugar, sin embargo pues, seguimos yendo arriba, dejando mucho espacio y eso es verdad que la empieza a aprovechar Cartagena porque ha tenido espacio para correr cuando ha llegado un poquito la fatiga. Pero creo que si alguien ha puesto desde el principio la carne en asado para el partido, obligado también por nuestra situación y porque hasta nuestra pista hemos sido solos, así que hasta, no sé, eso decía hasta el final, el rabo toro o algo de eso, faltaban 5 minutos, el cambio de ida creo que ha surtido el efecto que era necesario y bueno, creo que ese minuto en que hemos avanzado un poquito la fiera, pues no ha venido bien
para controlar de nuevo el partido, y en esa situación de uno contra, bueno, de Sergio Solano, pues hemos marcado el gol que ha abierto un poco el marcador. Bueno, no pensábamos utilizarlo tan pronto en una jornada tan temprana, pero sí es verdad que ya llevamos varias semanas probando cosas con él, y mira, hoy la necesidad ha hecho que lo metiéramos antes de lo que teníamos pensado, así que bueno, ya no será sorpresa. Cuando ya está bien, ya lleva una semana buena entrenando, igual que muchos compañeros, así que cuando el cuerpo técnico lo decide. Yo sinceramente, yo he visto mano, ¿para qué voy a engañar? De hecho se lo he dicho al árbitro después del partido porque me daba la sensación que había sido mano. Cuando ha terminado el partido me dicen que no, que ha querido darle con la mano, pero no ha llegado a darle, y ha sido Enrique el que se la ha metido por la puerta. De hecho, lo que más me ha extrañado es que ninguno del Cartagena ha protestado. Pero es verdad que desde nuestra perspectiva la intención de darle con la mano estaba. Pero si Enrique ha notado que la ha tocado y los que estaban ahí un metro no han protestado, me imagino que ha intentado darle y que a última hora no lo ha dado, no sé. No me ha gustado pues las contras que hemos concedido al principio de la segunda parte, que ha sido lo que le han hecho meterse en el encuentro, y bueno, la efectividad y un poco lo que hemos dicho, no haber matado el partido cuando lo teníamos todo de cara y tener que sufrir la última vez. Bueno, esto no son solo goles, son goles y trabajo, así que sumen con las dos cosas que es importante para el equipo. Bueno, ganar fuera de casa es complicado también, así que es un factor para todos. Y creo que en la Salobreja, bueno, creo que se están haciendo buenos partidos, que tenemos como objetivo para la temporada que se escapen los menos puntos posibles aquí. Y bueno, yo creo que aquí es donde desarrollamos nuestro mejor potencial. Creo que fuera de casa tampoco lo estamos haciendo mal, pero a lo mejor la efectividad que estamos teniendo aquí en casa, pues fuera nos está faltando, y creo que puede ser un poco la diferencia. La gente achucha mucho, el equipo los equipos contrarios hasta que se asientan en la pista les cuesta, aún regalándole algún gol que otro, que no suele pasar siempre, y bueno, al final aquí los partidos se hacen largos. Bueno, estamos 14, las 14 fichas que se pueden echar a la Copa, ya dijimos que si no se iba nadie, pues no iba a venir nadie.